Una vez más, capítulo 2 de Evangelio según San Lucas, versículo 25, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a leerlo una vez más. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cierre sus ojos, Padre bendito. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, porque es una gran oportunidad, Señor. Mira, Señor, hoy mucha gente amaneció en la sala de urgencias de un hospital, quizás con un problema grande en su familia, económico, espiritual, moral, yo no sé, Señor, pero nosotros tenemos un gran privilegio de estar aquí, Señor. Y qué mejor, Señor, que escuchar el consejo de tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos consuela o que nos exhorta, Señor bendito. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse? Y en esta tarde voy a comenzar una serie de sermones acerca de una de las verdades fundamentales de nuestra doctrina, pero más que de nuestra doctrina, de la Biblia. Por cierto, me refiero a la segunda venida de Cristo, pero específicamente al retorno de Cristo por su iglesia, conocido también como el rapto o el arrebatamiento, un evento previo a la venida visible del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que es muy importante que nosotros como cristianos, si es un punto cardinal de nuestra doctrina, una doctrina muy descuidada por nosotros, quizás por el simple hecho de que hemos escuchado tantas veces de que Cristo viene y escuchamos cristianos que tienen muchos años caminando en el Señor y dicen, desde que yo tengo uso de razón, escuchaba que Cristo viene y no viene. Y el propósito de Dios a través de este tema es que no desmayemos, que no nos desanimemos, que confíen plenamente en aquel que prometió. El Señor quiere que en estos tiempos tan difíciles, donde el afán, la preocupación, la duda quieren ahogar esa bendita esperanza. Y qué mejor que nos quiere alentar y animarnos a través de su palabra. Así es que deje que el Espíritu Santo le ministre a través de ella. Y el título de este primer sermón es Una espera expectante. Ese es el título basado en el texto que acabamos de leer. Pero antes de entrar en el texto o en el mensaje, déjeme darle la definición de la palabra expectante. Expectante significa alguien que espera cuidadosamente algo de lo que se tiene conocimiento y que tiene que llegar. Mire qué interesante esto. Hay gente que puede esperar algo que coincidió en su mente o en su corazón o en la imaginación simplemente. Y algunos de nosotros cuando tocamos este tema, por eso es bien importante que nosotros entendamos esta palabra, porque hay mucha gente que nos tilda de fanáticos y dicen, ¿cómo es que el Señor va a venir por ustedes y los va a llevar a un lugar, ni que fueran tan buenos y tantas cosas? Cuando yo veía este texto, me llamó mucho la atención del original, porque dice que este hombre esperaba expectante, y de esa palabra expectante nació este sermón. Así es que expectante es alguien que espera cuidadosamente algo de lo que se tiene conocimiento y que tiene que llegar. Y luego tiene dos palabras más ahí que se alían con ella, y una de ellas es expectación. Expectación quiere decir la espera de un acontecimiento de mucho interés. Y luego otra, expectativo, la espera de un derecho o herencia que se ha prometido. Así es que este versículo nos habla de un hombre llamado Simeón, del cual se escribió muy poco, o por no decir casi nada, pero lo que me llamó mucho la atención es que este hombre no era un sacerdote, no era un profeta tampoco, era un hombre común y ordinario, era un laico. O sea, un laico es aquel que no tiene oficialmente un puesto en el servicio a Dios.
Y me llamó mucho la atención que este hombre, siendo un hombre común y ordinario, del cual habla este pasaje, pero lo que más me llamó la atención es que lo podemos, más bien, este hombre supo cómo esperar la primer venida del Mesías. Y yo quiero usarlo como ejemplo para que él nos enseñe a través de ese texto cómo esperar nosotros el retorno de Jesucristo. Porque déjeme decirle, si usted nos visita en esta tarde y no sabe de qué estamos hablando, déjeme explicarle un poquito acerca de esto. Jesús prometió que iba a volver por su iglesia. Muy pronto ya, hoy estamos más cerca que cuando creímos. De repente en las noticias, en todo el mundo, se va a escuchar una noticia que va a decir millares y millares de adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes y niños desaparecieron del planeta Tierra. Y como que suena fantasioso y como que suena ciencia ficción, todo esto, pero va a ser una realidad. Y ahorita que entremos en el mensaje, usted se va a dar cuenta por qué. Ese día va a ser un día glorioso para todos aquellos que estén listos esperando su venida. Pero también va a ser un día muy trágico para aquellos cristianos de nombre, para aquellos cristianos sancochados a medio hervir, porque Jesucristo viene por una iglesia calientita, viene por cristianos calientitos. Ahora, mucha gente piensa y dice, bueno, no hay ningún problema, pues si yo no estoy listo tendré otra oportunidad, pero no va a haber una segunda oportunidad. Y si la hay, sí la hay, pero le va a costar la vida. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué si hoy? Por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde hay libertad de culto, donde no se nos persigue por ser cristianos, donde no se persigue a nuestros hijos en la escuela porque son aleluyas. Yo me acuerdo de un amigo mío que vivía por allá en Torreón y dice que su abuelita era cristiana y en la escuela donde él se juntaba, ahí en el recreo, lo agarraban a puntapiés y le decían, ándele por aleluya. Y él le decía, yo no, mi abuelita, mi abuelita. Yo creo que vivimos en un país donde no hay, o alguien de ustedes ha sido criticado por ser cristiano. ¿A alguien lo han perseguido? ¿A alguien lo han querido meter a la cárcel? Yo creo que no. Por eso es muy importante este tema tan fundamental en nuestra doctrina, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Y sabe qué va a pasar cuando eso suceda? La nueva era y la cienciología van a decir que vino una nave espacial y que se llevó a todos esos hombres, a esas mujeres, a esos jóvenes de una alta calidad moral y que los sacó a vivir en el espacio. Porque el diablo lo que menos quiere es que la gente sepa que verdaderamente Jesucristo cumplió lo que prometió, que un día iba a regresar por su iglesia. Ahora, déjeme decirle algo bien interesante. Si usted se llega a quedar, yo digo usted porque no es mi deseo quedarme, no sé usted, todo lo que está aconteciendo en el mundo, si usted está alarmado con los terremotos, con la violencia, con los cambios de clima, no va a ser nada comparado con lo que le espera a esta tierra. Toda la ira de Dios va a descender sobre la tierra por aquellos que han rechazado a su Hijo Jesucristo como el único medio para poder escapar de esa ira que viene sobre la tierra. Así es que por eso es importante que nosotros estemos expectantes. Este hombre nos da el primer ejemplo de esto. Una espera expectante siempre se va a basar en una promesa. El versículo 25 y 26 de Lucas del capítulo 2 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué promesa tan maravilloso! Simeón estaba esperando la consolación de Israel, o sea, la primera venida de Jesucristo. Y las condiciones de Israel en ese tiempo eran condiciones muy malas, muy parecidas a las nuestras. En el tiempo que Jesús nació, el pueblo había perdido su independencia política y reinaba un hombre tirano y cruel llamado Herodes.
aunado a eso el legalismo de los fariseos y los escribas, pero había algo más terrible, que venían de un silencio de 400 años, donde esos 400 años no hubo voz profética de Dios. O sea que el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando Jesús nació, estaba pasando por una sequía espiritual, política y social tremenda. Pero en medio de todo esto había un hombre común y corriente, o sea, un hombre ordinario. ¿Sabe que cuando yo meditaba en este pasaje me daba cuenta que el título, el oficio, el don sale sobrando? Porque aquí este hombre sencillo, Dios le había revelado algo que a ningún escriba, que a ningún profeta de ese tiempo se le reveló, sino a un hombre piadoso como era este hombre. Ahora, Simeón esperaba expectante porque fue el Dios el que le había prometido, no el hombre, que no iba a ver la muerte hasta que tuviera a Jesús en sus brazos. Fíjese qué privilegio tan grande. Ahora, en estos tiempos que nos tocó vivir tan difíciles, tenemos que vivir expectantes al retorno de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también tenemos una promesa divina. Y esa promesa está basada en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Sabe que a mí me asombra mucho, me asombra. Hay gente que dice creer en Dios, pero cuando usted le dice, entonces usted cree en la Biblia, ellos dicen no, porque la Biblia la escribieron muchos hombres de diferente raza, de diferente cultura, de diferente educación, por así decirlo. ¿Y cómo voy a creer? Entonces usted no cree en Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia, el cielo pasará, tierra y cielo pasarán, mas mi palabra no pasará. Y yo quiero que veamos a la luz de la palabra, porque yo lo voy a hacer responsable a usted. Cuando usted lee y escucha la palabra, usted ya es responsable del destino que usted decida. Dios nos da la oportunidad de escoger en vida dónde vamos a pasar la eternidad. San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa para todos sus discípulos. No nada más fue, si se lo va a dar, déselo con ganas, no a medias, porque es para la estrella de este lugar, su nombre Jesucristo. Aquí encontramos un mandato: creed en mí, confíen en mí. Encontramos una garantía: Dios tiene una casa. Encontramos una partida para preparar moradas, pero encontramos también un propósito, una reunión eterna para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace poquito platicaba con un testigo de Jehová y me decía: es que ustedes están locos porque no existe el cielo y el infierno. Yo le decía: ustedes son más misericordiosos que Dios. Ustedes quitaron el infierno y quitaron el cielo también. Pero eso no quiere decir que no exista, porque déjame decirle que a mí en lo personal, yo preferiría vivir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque lo desconocido me asusta. Yo no quisiera estar allá en otro planeta ni nada. Yo mejor aquí, que fuera un paraíso, todo bien bonito, bien suave. Pero la iglesia va a vivir en una casa especial que el Señor ha preparado. Y quiero que veamos más textos a la luz de la Biblia para animarle, para que usted vuelva otra vez a retomar aquello que quizás se había olvidado. Muchos de nosotros, yo cuando estaba recién convertido, todos los días hablaba de eso, y mi familia me decía: tú nomás te la pasas hablando del retorno de Cristo, y de repente como que se me fue quitando aquella idea de que Cristo va a volver, porque empecé a leer, y cuando uno lee mucho a veces se vuelve uno loco. No estoy hablando de la escritura,
Estoy hablando de libros. Porque a veces alguien dice por ahí que no es así, que quién sabe qué, y que los apóstoles también estaban locos porque empezaron a vender sus casas porque esperaban que el retorno de Cristo iba a ser de volada. Y resultó que no pasó nada, y decía, algún libro decía por ahí, ustedes también, mejor llévensela tranquilo. No. ¿Sabe por qué? Porque al final del mensaje va a saber usted por qué. Pero vamos a seguir leyendo la palabra. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se refiere a este cuerpo, porque dentro de este cuerpo vive el alma y el espíritu, son la habitación del alma y el espíritu, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué maravilloso, no es como para decir gloria a Dios porque se me había olvidado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa palabra quiere decir inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. Seguimos leyendo, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, ahí dice que Él nunca retarda. Nosotros estamos más cerca que hace 2000 años. Yo creo con todo mi corazón que hoy a nosotros nos ha tocado vivir la última generación previa al rapto o al arrebatamiento de la iglesia. Hoy más que nunca es más factible que venga hoy, porque la única señal para este evento es la apostasía. No existe otra señal. Existen señales para la segunda venida de Cristo visible. Esa es otra cosa. Pero esto es previo a la segunda venida de Cristo visible. Vamos a leer otro texto muy interesante. Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza. Fíjese bien, no importa cómo estén los tiempos, no importa lo que los demás digan, ustedes no pierdan la confianza que tiene grande galardón. Por eso dice la Biblia: he aquí vengo en las nubes y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así es que podemos esperar expectantemente porque tenemos una gran promesa, una morada eterna allá en los cielos. Número 2, la espera expectante nos hace vivir piadosos. Este hombre, si leyó en el versículo 25, dice que era un hombre piadoso. Esto de ser piadoso tiene que ver con la relación con Dios. El ser piadoso tiene que ver con la práctica de la fe. No es nada más decir yo soy cristiano, nada más, pero vivir como uno quiera, porque no es así la cosa. El ser piadoso tiene que ver con una vida de arrepentimiento, tiene que ver con una lucha diaria contra el pecado, contra la tentación. El ser piadoso tiene que ver con la consagración, tiene que ver con la adoración, con el servicio a Dios. Mire, yo sé que usted ha escuchado, muchos de ustedes, que Cristo viene por una iglesia. Y muchos nos han preguntado por cuál iglesia. El catolicismo dice que es por la iglesia católica. Los testigos de Jehová dicen que los 144,000. Los santos de los últimos días también. Pero nosotros no podemos decir que es nuestra denominación o nuestra organización. Jesucristo viene por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han nacido de nuevo y han confesado a Jesús como su Salvador y tratan de vivir de acuerdo a la palabra. No importa dónde estén, no importa de qué raza sean, esa es la iglesia de Jesucristo. Así es que por esa iglesia es por la que viene. No viene por una denominación o una organización en específico. Jesucristo viene por la iglesia
las piedras vivas de la iglesia somos usted y yo. Formamos parte de la iglesia de Jesucristo, pero viene por cristianos que lo respeten, por cristianos que le obedezcan, sencillos, no perfectos, que cuando nos equivoquemos podamos reconocer y reconocer nuestros errores. Viene por no cristianos de nombre, porque hoy existe un síndrome en este país, hablando de gente. Hace tiempo leía unas estadísticas y decía que este país, el 72% es cristiano. Pues sí, pero de nombre. Porque muchos de nuestros presidentes en los últimos años han profesado ser metodistas o bautistas o alguna otra denominación. Pero verdaderamente se les nota. Claro que no. Entonces el simple hecho de estar en el nominal, siendo miembro de una iglesia, no nos garantiza que nos vamos a ir en el rapto. Porque déjeme decirle que cuando Jesús aparezca en las nubes, va a ser de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Y solamente los que estén bien delante de Dios van a ser levantados y transformados. Solamente los que estén bien. Por eso es importante que nosotros todos los días debemos de estar expectantes de la segunda venida. Todos los días tenemos que decirle al Señor antes de acostarnos: Señor, hoy te ofendí, mira, voy a hacer el bien, pero no lo hice. Señor, perdóname, porque yo no sé si esta noche vas a venir y yo me quiero ir contigo. Pero, ¿qué si el Señor no viene esa noche? ¿Se ha puesto a pensar si muere? ¿Dónde va a despertar? Esa es la pregunta. Porque Cristo puede tardarse mucho tiempo más. Quizás ni lo vamos a ver nosotros, quizás vamos a estar muertos, quizás, y de ahí nos vamos a levantar. Pero algunos vamos a estar vivos quizás también. Entonces tenemos que vivir piadosamente. Por eso dice su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso un día el Señor les dijo a sus discípulos: ustedes me dicen Señor, pero no obedecen mis mandamientos. ¿Sabe que pasa un fenómeno en la iglesia de Jesucristo? Muchos tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Ah, caray, ¿que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Muchos lo tenemos como nuestro Salvador nada más. Si lo tuviéramos como Señor, le obedeceríamos en todo lo que Él dice. Y en esto conocerán que son mis verdaderos discípulos, si obedecieren todas mis palabras. Tenemos que vivir piadosamente como este hombre. Vamos a ver qué dice la Escritura. Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese bien, cuando Cristo venga por su iglesia, en ese mismo momento su cuerpo va a ser transformado y va a ser semejante al de Jesucristo. No va a haber espacio, no va a haber nada que lo detenga. Va a poder transportarse en una fracción de segunda a cualquier parte del universo. Yo no sé de qué manera, pero ya no va a vivir en este cascarón que se enferma, que se resfría, que tiene achaques. Va a ser totalmente perfecto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11:
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es la palabra. Qué promesas tan maravillosas. Cómo nos alienta a tener paciencia. Otro pasaje del 3 del 11 al 14. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, y esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperábamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. No nada más es recibir a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que ser hombres, mujeres, jóvenes, piadosos, que tenemos que tener una relación íntima con Dios, practicar la fe que decimos que tenemos, buscar la consagración y vivir una vida de arrepentimiento constante. Número 3, la espera expectante nos hace vivir justos. Dice el versículo, y este hombre era justo. El ser justificados por la fe en nuestro Salvador nos obliga a ser justos. Si bien es cierto, dice la Biblia, que no hay uno solo que sea justo, por sus propios medios, por sus acciones, por sus obras, pero el día que nos arrepentimos, el día que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, fuimos justificados a través de la sangre de Jesucristo. El Señor, Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, cuando lo ve a usted, no lo ve así directamente, sino que lo ve a través de la sangre de Jesucristo, que es la que lo justifica a usted y a mí. Así es que por lo tanto, eso nos obliga a nosotros a ser justos. ¿Y qué quiere decir la palabra ser justo? Justo significa ser recto, honorable, respetable, ser inocente en un sentido como los niños, sin malicia, sin astucia, ser compasivo, misericordioso, tolerante. Esto tiene que ver en el trato con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros familiares y con nuestros hermanos en la fe. Vamos a ver la escritura. Efesios 4, 24 al 25. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese bien, regrésamelo por favor. Y vestidos del nuevo hombre. Esto lo tenemos que hacer nosotros. Esto no lo puede hacer nadie más que usted. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire lo que dice ahí, desechando la mentira. Sabe que la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y siempre que hablo de esto, le recuerdo una cosa tan insignificante para muchos, que se hace un hábito que nos puede llevar al infierno. Las mentiras piadosas. Que llega el cobrador y dile que no estoy. Que le hablan por teléfono, dile que no estoy. Eso es un mal hábito que tenemos muchos de nosotros. No le hace que no digan amén, pero es una verdad. ¿Qué tiene? Pero súmele 3 o 4 al día. ¿A poco en la noche usted, si es honesto, usted en la noche que ora, si es que ora? ¿A poco dice, Señor, perdóname porque le dije al hermano fulano que no estaba? Ni se acuerda. ¿Qué se van a andar acordando? ¿Sabe por qué no se acuerda? Porque se hace un mal hábito. Y ese mal hábito está tan arraigado. ¿Por qué no ser honesto? Siempre se lo he dicho. Dile que ahorita le hablo, que no quiero hablar con él, que estoy ocupado, al ratito le hablo. Mejor contamos una mentira. Y esa mentira se hace un mal hábito toda la vida. Y por esa pequeña cosita para usted no puede entrar. Qué triste sería que usted hiciera todas las cosas menos ese mal hábito y se quedara por esa triste mentirilla. No son las cosas grandes,
¿Sabe por qué Dios va a juzgar a la gente? No por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. ¡Qué terrible! Eso es algo terrible. Es algo que nos puede condenar. Mentira es mentira. Porque muchos que venimos, quizás, bueno, usted y yo no, pero que viene de la religión católica, la mentira piadosa, el pecado de muerte y el pecado venial y que quién sabe qué tanto. Pecado es pecado. Delante de Dios no hay pecados chicos y grandes. Pecado es pecado. ¿Cómo se llama alguien que cuenta una mentira? ¿Y los mentirosos qué? Sigamos con la lectura. Lucas 6. Amad pues vuestros enemigos. Ay, si no queremos ni amar a nuestros amigos, menos a nuestros enemigos. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Fíjese nomás, qué tremendo. Nuestro Dios es benigno con los ingratos y malos. ¿Cómo es benigno con los ingratos y malos? Pues hace salir el sol sobre ellos también, la sombra también cae sobre ellos, la lluvia, la nieve, alimenta a los pájaros, cuanto más a estos ingratos. Nosotros tenemos que ser lo mismo. Versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La lectura que sigue. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos dejemos de Él avergonzados. Ahí está muy claro. Versículo que sigue. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso es que tenemos que ser justos. La lectura que sigue. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo que sigue, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si usted no puede ver a su hermano, tampoco va a poder ver al Señor. Olvídese que vaya a ver al Señor. No importa lo que le haya hecho. El domingo pasado hablábamos del perdón. Así es que, fíjese lo que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabía usted que el que aborrece a su hermano es homicida? Y los homicidas tampoco van a heredar el reino de Dios. Versículos que siguen. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Versículo que sigue. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Fíjese lo que dice: seguid la paz con todos. Tenemos que estar en paz con todo mundo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y un texto muy tremendo en Apocalipsis 22 que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, mánchese más todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Fíjese, ¿por qué dice allí el que es injusto, sea injusto todavía? Y el que sea inmundo, inmundo sea todavía. Porque con Dios no hay cosas a medias. O eres frío o eres caliente. Los tibios no entran en el plan de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Fíjese, qué tremendo es nuestro Dios. Tiene más oportunidad un frío que un tibio. Tiene más oportunidad una persona que está friota que un tibio. De alguien que hace las cosas a medias. Hoy cumplo a medias, hoy hago esto a medias. Ese es un tibio, hoy sí, mañana no. Dios viene por una gente comprometida, gente que verdaderamente esté comprometida hasta la médula. Por esa gente. Número 4. La espera expectante siempre trae resultados. Vamos a leer un texto
Ahí, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, hablando de Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, versículo que sigue, él le tomó en sus brazos Simeón y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Se imagina qué privilegio tan grande tuvo este hombre tan sencillo que ningún religioso de Israel tuvo? Un hombre ordinario del cual la Biblia no dice nada absolutamente, de lo cual guarda la Biblia silencio, no dice que tenía ningún oficio en el servicio a Dios, como dije ahorita, era un hombre sencillo, común, ordinario. Qué maravilloso es, por eso dije que no es el don, no es el oficio lo que nos va a llevar a la presencia de Dios. Qué bueno que tenemos un don, que tenemos un oficio, que estamos involucrados en la obra de Dios, pero Dios no hace excepción de personas. Nadie tenemos garantizado nada, hermanos. Todos estamos luchando, todos estamos batallando por un día abrazar esa bendita esperanza. Por eso dice la Escritura: el que perseverare hasta el último, este será salvo. Hasta el último, ¿qué? De nuestra muerte, o hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Dios nos ha prometido que volverá por nosotros. Muchos, como dije ahorita, no vamos a morir y vamos a ver a Jesús vivos, porque dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dije al principio que es una doctrina descuidada por nosotros, porque ya no estamos expectantes. Vivimos como si Cristo nunca fuera a venir, y otros vivimos como si nunca fuéramos a morir. Yo creo que hoy debe de renacer esa expectativa en nuestro ser. Quiero concluir con algo que hace unos 2 años atrás me tocó ver una entrevista con Gigi Ávila. Ese hombre lo admiro yo mucho. El otro día que un predicador dijo aquí: es un viejito enclenque que ya no se mueve, que tiene... Me dio quién sabe qué, porque esas personas son trofeos, hermano, del cristianismo, de la fe. ¿Sabe por qué? Porque no existe ningún joven latino que tenga un ministerio como el que tiene ese hombre a la edad de 87 años. Es un hombre que llega a más de 80 países, que tiene más de 50 años predicando un solo mensaje: Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. No tiene otro mensaje más que ese mensaje. Y por eso es que yo digo: ¿de qué sirve criticarlo si no hay nadie latino, hablando de nuestra raza, que tenga un ministerio tan grande como el que Dios le ha dado a ese hombre, que haya permanecido fiel durante todo este tiempo, que ahora sus facultades han mermado y todas esas cosas? Eso no tiene que ver nada, pero tenemos que verlos y honrarlos, porque nos han puesto el ejemplo a muchos ministerios latinos que verdaderamente se creen pavorreales, pero hay un hombre sencillo como ese, que tiene un solo mensaje. ¿Y sabe qué? Ese hombre dijo en esa entrevista que Dios le había dicho que se lo iba a llevar vivo. Esto me habla a mí de que Cristo está a las puertas. ¿Por qué no creerle a un hombre que tiene un ministerio reconocido? Si usted lee el libro de los Hechos y se va a encontrar con un profeta Ágabo, y cuando usted lee ese pasaje de la Escritura se encuentra con que él dijo que venía una gran hambruna sobre esa región. La Biblia no dice quién era Ágabo detenidamente, pero lo que me impresiona es que el pueblo le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque tenía un ministerio reconocido, porque sabían que era un hombre de Dios, sabían que no era un falso profeta, que todo lo que decía se cumplía al pie de la letra. ¿Por qué no creer lo que ese hombre de Dios dijo? A mí me conviene más creer que no creer.
Si no fue cierto, no pierdo nada. Pero sí es cierto. ¡Qué tremendo! Hermanos, Cristo viene. ¿Cómo está nuestra vida si hoy viniera? ¿Tenemos la seguridad de que nos iríamos con Él si sonara la trompeta? Si usted la tiene, qué bueno. Adore a Dios. Pero si no la tiene, aquí está este altar. ¿Por qué no venimos a este altar y dejamos que Dios selle esa palabra en su vida? Que el Espíritu Santo le traiga esa expectativa a su vida. Que a partir de hoy usted viva como si fuera el último día sobre la faz de la tierra. Que viva como si Cristo sería